Lo que no sabes del Eoceno. ¿Puedes creer que esto fue real? Una noche, un anciano vio un pez salir del agua. En la orilla se cubrió de pelos y comenzó a caminar en cuatro patas. Movía la cola, comenzó a ladrar y se metió en el bosque. A la noche siguiente, el anciano vio regresar a la criatura del bosque y sumergirse en el mar. Lo siguió con la mirada. Algunos metros más tarde, el mismo animal se convirtió en una ballena asesina y comenzó a cazar en manada. ¿Me creerías si te digo que esto no es ficción sino realidad? Sí, suena algo sacado de una leyenda, pero te sorprendería saber que tiene todo que ver con la evolución de los cetáceos. Quédate, que en este capítulo te voy a contar todo sobre el Eoceno, los primeros cetáceos y cómo en el periodo paleógeno los mamíferos hicieron su propio viaje evolutivo desde tierra firme hasta convertirse en gigantescos mamíferos marinos como las ballenas y los delfines. ¿Preparado para sumergirte en esta fascinante historia? Ahora sí, comencemos. ¿Qué es el Eoceno y por qué deberías conocerlo? Imagina un mundo donde los cocodrilos se bañaban en el Ártico y los mares tropicales cubrían vastas extensiones de lo que hoy son desiertos. Este es el Eoceno, una época que se extiende entre 56 y 33.9 millones de años atrás, que marcó uno de los capítulos más calurosos y vibrantes de la historia de la Tierra. Estamos en el eón de la vida visible, el Farenozoico, que abarca los últimos 540 millones de años. Dentro de este encontramos en la era Cenozoica, que comenzó hace 66 millones de años a partir del impacto del asteroide que extinguió a los dinosaurios, que por cierto no tiene nombre. ¿Qué nombre le pondrías? Déjanos tu idea en los comentarios. Su primer periodo es el Paleógeno, dividido en tres épocas. El Paleoceno, la segunda y la que nos interesa hoy es el Eoceno. Y finalmente, llegado el frío y la glaciación, el Oligoceno. Sí, la Tierra tiene su propia serie de temporadas. Pero entonces, ¿qué diferencia el Eoceno de su predecesor, el Paleoceno? Si el Paleoceno fue el tímido amanecer tras el cataclismo, el Eoceno fue el mediodía radiante, instante de la sombra más corta. Los ecosistemas dejaron de ser tímidos y explotaron en formas de vida diversas. Aquí, la Tierra dejó de lamerse las heridas y comenzó a construir un nuevo espectáculo evolutivo. Algo crucial, el Eoceno no solo es una curiosidad del pasado, este periodo sentó las bases de la biodiversidad moderna y de paso nos dejó pistas sobre cómo el clima y la vida interactúan de maneras asombrosas. Mamíferos XXL y otros inquilinos del Eoceno. En la Europa medieval nació una leyenda del hombre que se convertía en lobo. Pero en el Eoceno, la realidad superó la ficción. Hace 50 millones de años, un extraño ser parecido a un perro decidió que caminar estaba pasado de moda y empezó a explorar los océanos. ¿Por qué? Probablemente en busca de comida. Imagina a un perro entrando a orillas del mar, persiguiendo un venado y terminando cazando un pez. Así nació el Ambulocetus, uno de los primeros pasos hacia las ballenas modernas. Este mamífero marino, con sus patas adaptadas para nadar, fue un pionero en la evolución de las ballenas, llevando la idea de correr en tierra a nadar en el agua. Pero antes de que el Ambulocetus diera el salto definitivo al agua, debemos retroceder aún más en el tiempo, a los mesoníquidos, los mamíferos carnívoros del Paleoceno. Estos animales, con un aspecto de perros, vivían en tierra, pero fueron un eslabón crucial en la evolución hacia los cetáceos. Eran como los antepasados del Ambulocetus, pero sin la adaptación a la vida acuática. Y en medio de ambos encontramos al Pachycetus en el Eoceno, un animal curioso que caminaba por la tierra, pero ya mostraba adaptaciones para un futuro en el agua. ¿Quién diría que los perros del pasado también soñaban con ser delfines?
Imagina cómo fue la evolución de los cetáceos. Primero el nacimiento de la vida en el agua con los peces, luego los peces salieron del agua, se hicieron reptiles y más tarde mamíferos. Pero ¿quién habría pensado que algunos mamíferos, como los mesoníquidos, volverían al agua y evolucionarían hasta convertirse en ballenas y cetáceos? Este es el camino. Primero los mesoníquidos terrestres que se meten al agua, luego el Pachycetus, cetáceo terrestre, y después el Ambulocetus, ya adaptado a la vida marina. ¿Falta el anciano? Quédate hasta el final del vídeo. Mientras tanto, en tierra firme, el Brontotherium, un primo lejano de los rinocerontes, pisaba fuerte con su enorme tamaño, como una especie de camión prehistórico que dominaba la escena. ¿Te imaginas algo así caminando por la tierra? Parece sacado de una película de monstruos. Los mamíferos del Eoceno eran gigantes, adaptándose a sus ecosistemas de maneras sorprendentes. Ahora, ¿sabías que sin este periodo no tendríamos ballenas, caballos ni elefantes tal como los conocemos hoy? Así es, estos pioneros del Eoceno sentaron las bases para la fauna que domina el planeta actualmente, y ni hablar de los ecosistemas de hoy, todos ellos influenciados por lo que ocurrió en este periodo. La verdadera explosión de la biodiversidad ocurrió en este momento. El Eoceno fue un punto de inflexión para los mamíferos placentarios. Este periodo vio una radiación adaptativa impresionante, donde los mamíferos ocuparon los ecosistemas posibles, todos, desde las selvas tropicales hasta las costas oceánicas. ¿Qué tal un caballo con aletas? No es mucho pedir. Este tipo de adaptaciones son un claro ejemplo de la evolución convergente, donde los mamíferos se adaptaron para ocupar nichos similares a los de los reptiles marinos, pero con estrategias completamente diferentes. Y pronto vendría un aumento de temperaturas. El máximo térmico del Eoceno, un calentamiento extremo. Imagina un mundo sin hielo, donde las playas del Polo Norte tienen palmeras, como en Puerto Rico, y los océanos parecen un caldo verde burbujeante de vida. Así era la Tierra durante el máximo térmico del Eoceno, hace unos 53 millones de años. Fue un periodo de calor sostenido, durante 2 millones de años, que transformó por completo los ecosistemas del planeta, dejando una huella profunda en la historia evolutiva. 3 millones de años antes ocurrió el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, MTPE, en la transición del Paleoceno al Eoceno. Este calentamiento súbito, provocado por una liberación masiva de carbono, cambió el clima global en cuestión de 200.000 años, aunque más breve. Fue el prólogo necesario, dejando la atmósfera y los océanos en condiciones óptimas para un calentamiento aún mayor y más prolongado. ¿Quién diría que la Tierra también tiene sus días de sol abrasador? Durante el MTE, en cambio, la duración fue de 2 millones de años y la Tierra estaba en modo trópico permanente. Imagina los polos más fríos del planeta como un mediodía soleado en el Caribe. Los polos, hoy cubiertos de hielo, eran hogar de vegetación tropical, incluyendo palmeras con cocos. Las selvas exuberantes que hoy solo vemos en regiones tropicales se extendieron por zonas que hoy asociamos con desiertos o tierras áridas, como el Ártico y la Antártida. Mientras tanto, los océanos cargados de nutrientes se volvieron un buffet libre para la vida marina, con una explosión de algas que alimentaron a diversas especies, creando una biodiversidad vibrante y única. Este calentamiento extremo no solo transformó el paisaje, sino que impulsó la evolución de numerosas especies. Los mamíferos, que habían comenzado a diversificarse en el Paleoceno, encontraron en el MTE un escenario ideal para prosperar y adaptarse. De hecho, sin este periodo, muchas de las especies modernas, incluidos los primeros cetáceos, probablemente no existirían. Estos animales marinos se vieron favorecidos por la abundancia de algas como fuente de alimento en los océanos cálidos. ¿Quién pensaría que las ballenas modernas también nacieron bajo un sol implacable? Al igual que en el MTPE, la actividad volcánica constante y los cambios en las corrientes oceánicas jugaron un papel clave en el proceso.
El calor y la acidificación de los mares derretían los hielos que contenían metano, liberando estos gases a la atmósfera. Un invierno invernadero descontrolado atrapó más calor del que la Tierra podía disipar, creando un periodo de calor sostenido que duró casi 2 millones de años. A pesar de los desafíos ambientales, los cetáceos se adaptaron a este contexto, demostrando una vez más la resiliencia de la vida ante los cambios extremos. Si llegas a conocer las islas de Chiloé en Chile, las Galápagos en Ecuador o en Puerto Madryn en Argentina, podrás hacer avistaje de ballenas francas en su entorno natural. ¿Quién sabe? Tal vez te saluden con la cola y puedas recordarles a los cetáceos que sus ancestros nacieron en un contexto donde la Tierra estaba abrasada y hervía bajo el sol. El MTE no solo fue un episodio climático extremo, fue un momento decisivo que moldeó la vida en la Tierra y definió la evolución de los ecosistemas tal como los conocemos hoy, mientras los continentes y océanos continuaban acomodándose. Movimientos tectónicos durante el Eoceno es lo que sigue a continuación. La formación de los continentes tal como los conocemos hoy es un proceso que ha tomado millones de años, y el Eoceno fue una de las épocas claves en esta historia. Imagina una película de acción, pero a escala planetaria. Durante este periodo que tuvo lugar hace entre 56 y 33.9 millones de años, la Tierra estaba en plena transformación geológica, y algunos de los movimientos tectónicos más importantes de la historia comenzaron a gestarse. ¿Quién diría que la Tierra también tiene su propia versión de Hollywood, solo que con placas tectónicas en lugar de estrellas de cine? Uno de los eventos más importantes fue la colisión de la India con Asia, que eventualmente dio lugar al Himalaya. Aunque la gran formación de los picos más altos ocurrió un poco más tarde, en el Oligoceno y Mioceno, el Eoceno marcó el inicio de este proceso épico. La India estaba avanzando hacia Asia a una velocidad de aproximadamente 15 centímetros por año. Imagínate como si el continente se estuviera lanzando a toda velocidad hacia otro, y el impacto fue monumental. Esta colisión formó la cadena montañosa más alta del mundo, que aún sigue levantándose a día de hoy. Una curiosidad es que en la antigua mitología hindú, desarrollada entre los siglos II antes de la Era Común y 10 después de la Era Común, previo a la información técnica y científica con la que contamos hoy, el mundo era sostenido por una tortuga gigante. Tal vez representaba el movimiento continuo, aunque de espacio, en que los continentes se mueven y acomodan desde antes de Pangea hasta la actualidad. Pero el Himalaya no fue el único gran protagonista del Eoceno. Mientras tanto, en el Atlántico Norte, Groenlandia comenzó a separarse de América del Norte. Este proceso no fue simple desliz, sino el inicio de la apertura del Océano Atlántico. La separación de las placas expandió este océano al mismo tiempo que fragmentaba la placa norteamericana en varios pedazos más pequeños, como si la Tierra estuviera reorganizando su rompecabezas geológico. Si la Tierra fuera una aplicación, definitivamente estaría en modo actualización en progreso. En Europa, las cosas no se quedaban quietas. África avanzaba hacia el norte, acercándose a Europa, y comenzaban las primeras fases de formación de la cordillera de los Alpes. Este choque, que más tarde definiría el paisaje europeo, fue parte del proceso tectónico que también contribuyó al cierre del mar de Tetis. Este antiguo océano, que en un momento separaba la Eurasia de Gondwana, estaba desapareciendo lentamente, transformándose poco a poco en el mar Mediterráneo. En el hemisferio sur, el cinturón de fuego del Pacífico estaba cada vez más activo. Movimientos sísmicos y volcánicos involucraron a las placas de Nazca, Cocos y Antártica en su interacción con la placa pacífica y la placa sudamericana. Estos movimientos no solo generaron terremotos y volcanes, sino que también impulsaron el levantamiento de los Andes en Sudamérica. Entre estas formaciones destaca la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, una de las cadenas montañosas más antiguas de los Andes, cuya historia se remonta a esta época.
y mientras tanto, los Andes decidieron ponerse más altos por el simple placer de impresionar a todo el mundo. Pero pronto el calor daría lugar al frío. Si algo sabe el anciano, es que el cambio es el único que no cambia en la Tierra. Final del Eoceno y el enfriamiento global. Del calor extremo al frío glacial. ¿Cómo pasó la Tierra de ser un invernadero tropical a un mundo en pleno enfriamiento? Pero no te adelantes, esta vez el gran cambio climático no fue por culpa de erupciones volcánicas, ni la colisión de ningún meteorito. El guión de la Tierra superó incluso a las películas de desastres más épicas. El Eoceno cerró su telón con un cambio climático abrupto. Unos 34 millones de años atrás, las temperaturas comenzaron a descender. Pero, ¿qué fue lo que provocó este enfriamiento? La clave está en la separación de Australia y la Antártida, un evento tectónico que permitió la formación de la corriente circumpolar antártica. Esta nueva corriente bloqueó el flujo de agua cálida hacia el continente antártico, enfriando drásticamente el polo sur, con menos calor llegando al hemisferio austral. Los glaciares comenzaron a formarse, marcando el inicio del Oligoceno. Australia y Antártida no solo rompieron el hielo, sino que lo congelaron. Este enfriamiento global no fue un simple resfriado para la Tierra, tuvo consecuencias devastadoras. Muchas especies tropicales incapaces de adaptarse al cambio se extinguieron en una de las crisis de biodiversidad más grandes del Eoceno. Los ecosistemas tuvieron que reorganizarse y nuevas formas de vida más resistentes al frío tomaron el protagonismo. Parece que la Tierra se olvidó de su calefacción central y todo se fue a pique. Uno de los impactos más interesantes de este cambio climático fue la colisión del hábitat de los ancestros de los pingüinos. Estos carismáticos habitantes del hemisferio sur encontraron en las aguas frías un entorno perfecto para prosperar. ¿Sabías que durante este periodo sus colonias comenzaron a expandirse hacia territorios que antes eran demasiado cálidos para ellos? Los pingüinos eran los nuevos dominadores de las aguas antárticas. El final del Eoceno no solo moldeó la fauna, sino que también transformó el clima global. La disminución de los gases de efecto invernadero, posiblemente por un aumento en la captura de carbono debido al crecimiento de bosques y la actividad volcánica, también desempeñó un papel crucial en el enfriamiento. Este evento nos demuestra cómo los cambios en la atmósfera y la tectónica pueden remodelar la vida en la Tierra de maneras inesperadas. Y en el futuro, si la historia geológica nos enseña algo, es que el cambio es la única constante. ¿Qué nuevas formas de vida surgirán en respuesta a los cambios climáticos que enfrentamos hoy? Solo el tiempo y la geología tienen esa respuesta. Y el anciano es el tiempo. Espero que te hayas divertido y aprendido con nosotros, viajero. Cuéntame qué fue lo que más te sorprendió del Eoceno. Te leemos en los comentarios. No olvides compartir, darle like y suscribirte para no perderte el próximo viaje en el tiempo. Estamos seguros de que te encantará. ¡Hasta la próxima!